Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya. Un domingo más, dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes. Aleluya. Al Cristo de la gloria, el Salvador de este mundo. Aleluya. El Salvador de este mundo, a través del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Santo de Israel. Sí, gracias te damos, papá, por un domingo más, por esta oportunidad de poder traer tu palabra a tu pueblo y a este pueblo llamado mundo. Aleluya, que necesita tanto de ti, que necesita escuchar estos mensajes. Cada domingo deberían sintonizar, entrar y quedarse para que sean bendecidos, para que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre ellos, les toque, aleluya, le des convicción de lo que deben hacer. Aleluya, santo. Pero te damos gracias, papi, porque nos usas a nosotros un domingo más con esta oportunidad de poder entrar en estos hogares, aleluya, con un mensaje de salvación para todo aquel que quiera escuchar, para todo aquel que tenga abierto su corazón para recibir un maná del cielo. Y te damos gracias, papá. Te damos gracias porque esa es la intención y siempre ha sido y será la intención de este ministerio. La salvación de tus almas. Ir y rescatarlas a todas. Arrebatárselas al enemigo. Al mismísimo Satanás, la serpiente antigua, que la robó en Génesis capítulo 3. Aleluya. Y por todo esto te damos gracias, Padre. Vivimos agradecidos de ti. Vivimos totalmente agradecidos de tu gracia sobre nosotros. Aleluya. No la merecemos, pero a ti te plació escoger a este siervo para llenar su copa siempre y rebosarla cada domingo para que se vacíe delante de estas cámaras y pueda llegar y tocar los corazones de muchos. Gracias por usar a este siervo, mi Dios. Gracias te damos todos los días en el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos y exaltamos tu santo y bendito nombre todos los días. Aleluya. Gloria a Dios. Y para comenzar hoy, un tema bien bonito que ha puesto mi Dios en mi corazón a través de toda la semana. Me ha inquietado con esto. Y tengo que predicar al respecto. Tengo que hacer la voluntad de Dios siempre, 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 en todo momento y a toda hora. No predicamos palabra de hombre ni lo que quiere nuestro corazón, sino lo que Dios, el Dios de los cielos, pone en nuestra copa, en nuestros corazones. Durante toda la semana dedicamos nuestra vida al estudio bíblico, a estudiar la palabra de Dios. Y ahí mi Dios revela cuál será el mensaje del próximo domingo. Y durante esta semana trabajó en este mensaje cual les vengo a traer hoy en el nombre de Jesús, el cual el Espíritu Santo de Dios, que ya está aquí en este lugar, se va a glorificar en medio nuestro. Y te va a llevar una palabra divina, una palabra que va a tocar tu corazón para siempre. Aleluya. Para comenzar vamos a ir al libro de la sabiduría. Me encanta el libro de Proverbios, ustedes lo saben. Y vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 29. Presta atención. Capítulo 29 versículo 12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Tengo que volvértelo a leer para poder entrar en esa palabra. Para poder entrar en la dinámica de este mensaje, dice Proverbios capítulo 29, versículo 12, si un gobernador, cualquiera fuese, atiende la palabra mentirosa, es decir, escucha, escoge o se interesa por la palabra mentirosa. La palabra mentirosa es la palabra satánica. Todo lo que es mentira no es de Dios. Esto debería enseñarse todos los días en las iglesias. Si se enseña o no, no lo sé. Mi responsabilidad es traerte la verdad, no la mentira. Y dice que si un gobernante cualquiera fuese,
atiende, escucha, se interesa o escoge. La palabra mentirosa o satánica. Todos sus servidores o seguidores serán impíos. Serán crueles, serán inhumanos, serán despiadados, de falta de piedad en su corazón, porque lo que están escuchando o lo que están recibiendo de ese gobernante, ya les dije, cualquiera fuese. Si ha escuchado o si ha escogido escuchar o llevar en él palabra de mentira al pueblo, los seguidores quedarán siendo hombres inhumanos e impíos, despiadados de toda piedad en sus corazones. Voy a volvértelo a leer una vez más antes de proseguir al próximo versículo que tengo para ti hoy. Dice, si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, palabra mentirosa es palabra satánica. Y voy a parar ahí. Voy a llevarte entonces al libro de Juan, capítulo 8. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Pon atención, presta atención, quédate conmigo. Voy a volver atrás. Si un gobernante, cualquiera fuese, atiende o escucha la palabra mentirosa para llevársela a su pueblo, dice, todos sus seguidores o servidores serán o quedarán impíos, porque no hay verdad. Es simplemente escogió escuchar y seguir o aceptar una palabra mentirosa que solamente viene de Satanás. La mentira es palabra satánica. Y la palabra aún dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Bíblico, libro de Mateo, al cual te voy a llevar en el libro de Juan hoy, capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Escucha. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Cuántas veces se repite esa palabra, la cual Dios odia y detesta? Voy a volvértelo a leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cualquier gobernante, cualquiera fuese, que escucha, que desea en su corazón escuchar la mentira en vez de la verdad para llevarle a su pueblo, para tratar de gobernar su pueblo con la mentira en vez de la verdad. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio ha sido criminal, ha sido asesino. Dice, y no ha permanecido en él la verdad. Nunca hay verdad. Nada que venga de Satanás, nada que venga de parte de las tinieblas es verdad, es todo mentira. Dice, y no permanece verdad en él. Cuando habla mentira, es todo lo que habla. Dice, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Aleluya. Si un gobernante atiende la palabra satánica, cualquiera fuese ese gobernante, gobernante de naciones, gobernantes de países, gobernantes religiosos, cualquiera fuese el gobernante que escucha o atiende o da oído a la palabra satánica, a la palabra mentirosa, porque aquí dice que si atiende, quiere decir que si presta atención, decide en su corazón escuchar al que habla mentira en vez de escuchar al que habla verdad. La palabra dice que todos sus servidores o seguidores
serán o quedarán impíos. Quedarán impíos, quedarán inhumanos, de corazones crueles y despiadados. Y eso lo estamos viendo hoy y lo hemos visto a través de los siglos. Y eso abre el tema, abre las puertas para el tema de hoy, el cual dice un gran avivamiento. Aleluya, un gran avivamiento. Hay una gran necesidad de ese gran avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Y mi Dios está moviendo, dice la palabra, que Él anda por caminos mentirosos. Mi Dios es el rey de todo lo que existe. Es más, el primer gobierno creado por Dios. Todo lo que existe. Eres el rey de todo lo que existe. El Dios soberano, divino, poderoso. Es el Dios que gobierna, es el rey de todo lo que existe, visible e invisible, para gobernar con la autoridad de su palabra verdadera y con el poder del Espíritu Santo para siempre hacer su voluntad, pero con amor. Dios es amor. Dios es amor. El rey de todo lo que existe, el gobernante del universo en su totalidad, los cielos y la tierra, todo lo que ha sido creado por este Dios. Él es el que lo gobierna. Él es el rey. Él es el rey de todo eso, con la autoridad de su verdadera palabra, es decir, la verdad escrita y el poder del Espíritu Santo, para hacer siempre su voluntad, pero con amor. Con amor. Dios ama. Dios enseña, capacita y llama con amor. Dios no obliga a nadie. Por eso es que hay muchos gobernantes que han desechado la verdad porque no quieren seguirla, quieren seguir sus propios corazones. Pero el rey desde un principio nos dio un gobernante en esta tierra. Él siguió siendo ese rey, pero nos dio un gobernante que gobernó sobre todo lo creado y se llamó Adán. Versículos 27 y 28 del capítulo 1 de Génesis: le entregó dominio sobre todo lo que existe, poder, potestad, autoridad y dominio sobre todo lo que había creado para él. Lo hizo el gobernante de la tierra, siendo él el único rey. Todo venía a través del Dios de los cielos hasta la caída. Ahí llegó la caída, capítulo 3 de Génesis. Ese hombre desobedeció, se separó. ¿Y qué pasó? Que todo ese gobierno que Dios le había dado, que le había entregado, lo perdió. Perdió todo poder, toda autoridad, toda potestad. Y se la arrebató Satanás, el príncipe de los aires de este mundo, el cual tiene dominado con su gobierno satánico a este mundo en su totalidad. Pero mi Dios, después de eso, creó un gobierno teocrático con su pueblo escogido, el cual él era el rey de todo, y a través de los jueces y de los profetas le llevaba la ley a su pueblo. Le llevaba toda la ley a su pueblo y no existió en esos momentos ninguna separación entre la ley fiscal y el gobierno de Dios. No había separación ninguna. Es más, los sacerdotes tenían que estar seguros de que las leyes fiscales se alineaban con las leyes sagradas. Era una unión en ese pueblo. Todo gobernado por el rey. El rey era el que daba la ley a través de sus profetas y jueces. Y el pueblo tenía que rendirse a esas leyes a través de los profetas y los jueces y aceptar la voluntad de Dios. Y los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían que estar seguros que la ley fiscal tenía
de cualquier gobierno tenía que estar alineada con las leyes sagradas. Hasta que el pueblo la quiso desechar, hasta que la rechazó, y vino y existió en ese instante, comenzó la monarquía y su primer monarca llamado Saúl. Un rey que pidió el pueblo. Un rey que pidió el pueblo al gran profeta Samuel, rechazando la teocracia de Dios, es decir, rechazando a Dios. Y mi Dios les entregó este primer monarca o este primer rey de Israel, el cual no duró mucho. Lo que duró, el tiempo que duró, aún desobedeció a Dios. Este rey desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Y en el capítulo 16 de Samuel, de primera de Samuel, podemos ver cómo le dijo al profeta, y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl había desobedecido a Dios. Dios le había dicho lo que hacer, le había dado una ordenanza en contra del pueblo y del rey Agag. Mas sin embargo, este rey de Israel, el primer monarca de Israel, desobedeció y Dios lo desechó y le dijo: fuera. Y llamó a Samuel y le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiendo yo desechado a este para que no reine sobre Israel? Le dijo, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de los hijos de él me he provisto rey. Ahí nació el segundo rey de Israel. Todavía no había sido ordenado, pero ya mi Dios lo había hallado. Había hallado el corazón de un hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Aleluya. Y tenemos que entender que mi Dios lo que quiere es lo que está buscando en este instante, en esta época en la que estamos viviendo, son ese tipo de corazón. Mi Dios está buscando siervos de Dios que tengan ese corazón. Un corazón alineado al corazón de Dios. Eso es lo que busca mi Dios. Un corazón como el de David. Corazón que, aunque David pecó, falló, cometió miles de errores, pero dice la palabra que su corazón era constante buscando la voluntad de Dios. Era un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que está buscando mi Dios en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde todas las naciones del mundo, en su gran mayoría, escuchen, todas las naciones del mundo, en su gran mayoría, con excepción de pocas, están siendo gobernadas por estos gobernantes, escuchen, que atienden la palabra de mentira, que están atendiendo la voz del enemigo, del diablo. Eso está pasando constantemente en este mundo. Por eso este mundo está de cabeza. Porque hace muchos años separaron el gobierno de la iglesia. Separaron el gobierno de la iglesia para hacer ellos su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ahí comenzó. Desde que el pueblo de Dios rechazó la teocracia de Dios, rechazó a Dios. Mi Dios le dio un rey, el cual también desobedeció a Dios. Y desde ese instante, este mundo está virado de cabeza. Escuchan la palabra de mentira en vez de escuchar la verdad para seguir a Cristo. Pero dice la palabra que todo aquel gobernador que atiende la palabra de mentira, escucha, dice que sus seguidores serán o quedarán impíos.
Y es por eso que este mundo está de cabeza, es por eso que tenemos tantos problemas en este mundo, porque tanto la religión, la cual no fue creada por Dios en ningún momento, todo aquel que te diga lo contrario te está diciendo mentira. Dios nunca creó la religión y hay muchos gobernantes religiosos hoy atendiendo la palabra de mentira. Hay muchos, te lo voy a volver a decir, hay muchos religiosos, gobernantes religiosos hoy atendiendo esa palabra de mentira, es decir, atendiendo las cosas de Satanás y llevándosela al pueblo supuestamente de Dios. El pueblo ama a Dios, el pueblo quiere seguir a Dios, pero ellos no les están alimentando con la palabra de verdad porque están atendiendo la palabra de mentira. Y están engañando a ese pueblo el cual viene buscando de todo corazón a Dios. Pero están siendo engañados. Las naciones y los países están siendo engañados porque los gobernantes son tan impíos como los que escuchan, como los que lo siguen. Están escuchando la mentira en vez de escuchar la verdad. Y cuando venimos a la iglesia no está simplemente dormida. La iglesia ha quedado ciega. La iglesia ha quedado ciega. Satanás se ha encargado de ponerle venda en sus ojos. Satanás se ha encargado de ponerle vendas en sus ojos, tapones en sus oídos, para que no puedan escuchar la verdad. Y están escuchando simplemente la mentira de aquellos que están gobernando la iglesia hoy conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Dios ya no es el rey de muchas iglesias. Dios ha dejado de ser el rey de muchas iglesias. No generalizo. Siempre digo, hay muchas iglesias, unas pequeñas manadas que aman a Dios. Y los ángeles que Dios ha llamado están haciendo la voluntad de Dios. Y están atendiendo la verdad y no la mentira y están predicando el evangelio de salvación. Pero esa es la gran minoría. La gran mayoría están escuchando la voz de la mentira y están engañando a un pueblo en grande. Por eso hay tanto caos. Por eso hay tantos problemas. Porque el pecado no ha desaparecido de muchas iglesias. Siguen viviendo bajo la ley. Escuchen. Si sigues viviendo bajo la religión, estás viviendo bajo la ley. Eso no te lo enseña. Pero si todavía estás viviendo bajo la religión de los religiosos y sus gobernantes, como de los religiosos y gobernantes de la iglesia moderna también, entonces estás viviendo todavía bajo esa ley. Pero mi Dios no le dio autoridad a la religión. Mi Dios le dio autoridad y potestad y poder a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que levantarse y quitarse la venda y los tapones de los oídos para empezar a escuchar palabra de verdad. Palabra verdadera, palabra escrita en este libro sagrado. Y dejar de escuchar la mentira que siguen escuchando esos gobernantes de las iglesias de hoy. Y transmitiéndosela al pueblo, la cual la palabra dice que sus seguidores serán o quedarán impíos. ¿Cuántos estarán salvos en la iglesia de hoy? ¿Cuántos estarán salvos? Pero hay un avivamiento. Hay un avivamiento en este instante. Hay algo que ha sucedido, escucha, en las regiones celestes. Hay algo que ha sucedido en el trono de la gracia. Aleluya. Hay un avivamiento en este mundo. Aleluya. Hay un avivamiento que se está expresando. Estamos en medio de un movimiento, el cual he venido diciéndote y proclamándotelo por años. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el cual fue profetizado en Joel capítulo 2 versículo 28. Aquella profecía que parcialmente se declaró y se realizó en Hechos capítulo 2, cuando nació la iglesia de Cristo.
ese avivamiento que hubo en ese momento, el Espíritu Santo de Dios entró en esta tierra para nunca más irse. Pero los gobernantes religiosos y los gobernantes de este mundo lo han apartado, lo han entristecido. Pero mi Dios no puede ser juzgado. Nadie puede jugar con ese Dios de los cielos, porque mi Dios sigue siendo el rey. Aleluya. Mi Dios sigue siendo el rey soberano. Y mi Dios, cada profecía será cumplida. Y lo que estamos viendo hoy es un avivamiento del Espíritu Santo que entró en Hechos capítulo 2 con voz de trompeta y nunca más se fue. Aquí se quedó. Y hoy está siendo levantado, avivado. Ese espíritu se está avivando. Hay un avivamiento en el mundo entero. Porque un siervo de Dios, aleluya, un siervo de Dios decidió en su corazón apartar a un lado la religión, apartar a un lado la iglesia que no funciona, que está paralítica, que está ciega y dormida. Y se levantó y dijo: hay que predicar el evangelio, hay que predicar al Cristo de la gloria, hay que alcanzar la juventud, la parte más débil de este mundo, la que Satanás está detrás de ella. Y se levantó este siervo de Dios, el cual han criticado a lo máximo. Su nombre es Charlie Kirk. ¡Aleluya! Honra a Dios le doy por este hombre, que decidió en su corazón ponerlo todo a un lado, aún su familia, sus hijos. Tenía un llamado y decidió decirle a papá: heme aquí, úsame, envíame a mí. ¡Aleluya! Y salió y ha formado un movimiento. ¡Aleluya! Porque Dios respalda a sus siervos. ¡Aleluya! Dios no deja abandonado a sus siervos. ¡Aleluya! Y ha formado un movimiento. ¡Aleluya! Ha formado un movimiento, ha llenado los lugares. Miles de jóvenes han venido a los pies de Cristo. ¡Aleluya! Estamos ya contando casi con 300,000 jóvenes. ¡Aleluya! Porque un siervo de Dios, el cual en mi corazón estoy diciendo y estoy creyendo que tiene que haber sido el espíritu de Pablo sobre él, sobre ese hombre que dedicó su vida a hacer lo que Dios le mandó. Pablo dedicó su vida, este hombre también decidió dejarlo todo atrás. Le quitaron la vida. El primer mártir de la iglesia moderna de hoy. Le quitaron su vida, pero no le pudieron quitar el poder del Espíritu Santo que se movía en él y que se está moviendo hoy. Aleluya. Y que se está moviendo hoy no simplemente aquí en esta nación, se está moviendo en el mundo entero. Aleluya. Mi Dios es un Dios grande y poderoso. Mi Dios no es un Dios mediocre. Mi Dios, cuando actúa grandemente. Mi Dios es hermoso, grande, poderoso. Y cuando Él actúa en grandes magnitudes. Y el mundo entero está proclamando el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias le damos al Señor por este siervo. Aleluya, mi Dios. Para ti sea toda la gloria y para ti sea toda la honra. Pero honramos a este siervo en tu nombre hoy. Aleluya. Un avivamiento. Un gran avivamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Ha comenzado. Un gran avivamiento del Espíritu Santo ha comenzado. Y todo aquel que lo rechace, todo aquel que rechace, mal va a terminar, porque nadie puede con el Espíritu Santo de Dios.
Nadie puede en contra del Espíritu Santo de Dios. La religión y los gobernantes de este mundo lo han puesto a un lado y han pagado grandes consecuencias. Pero mi Dios ha despertado un siervo el cual perdió su vida. Entregó su vida por el ministerio, por salvar las almas, por cambiar la juventud, la parte más débil del mundo entero, la que usa Satanás para destruirlo. Satanás tiene una agenda. Juan 10:10 dice que vino y que viene a robar, a matar y a destruir. Pero si sigues leyendo dice, pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Pena le debería dar a la iglesia de hoy. Bochorno debería tener la iglesia de hoy, que están entreteniendo a esos jóvenes. Los están entreteniendo con la mentira. Están escuchando la voz de la mentira y están traspasando esa mentira a los jóvenes de hoy. Y los tienen entretenidos en esa mentira. Si miras los conciertos que hacen, son conciertos igualitos a los conciertos mundanos. Están trayendo el mundo a la iglesia y es permitido por los gobernantes de estas iglesias de hoy. Pena le debería dar a la iglesia que un hombre la echó a un lado y echó a un lado a la religión y le dijo al Señor, heme aquí, aleluya, heme aquí, hijo papá, permíteme llegar a las naciones. Permíteme llegar a todos estos jóvenes los cuales tenemos que salvar para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en este mundo. Aleluya. Mi Dios no lo abandonó. El mundo entero conoce ahora quién es Charlie Kirk y por lo que hizo. Mas sin embargo el mundo entero también conoce las iglesias de hoy, a los gobernantes de las iglesias de hoy, a los religiosos. Jesus. La religión no salva, la religión no hace nada. La religión no tiene nada que ver con Dios. La religión no tiene nada que ver con Dios. Es el hombre buscando a Dios a través de sus obras, las cuales no significan nada. El cristianismo es el que cuenta, porque el cristianismo es el amor de Dios buscando a los hombres para traerlos a Cristo. Eso hago. ¡Aleluya! Gracias le doy al Señor por usarme de esa manera. Gracias le doy al Señor por usarme para salvar las almas. Aleluya. Gracias le doy al Señor por mi hermano que ahora está en la presencia del Cristo de la gloria, Charlie Kirk. Aleluya. Gracias le doy. Porque fue contra viento y marea, sin hacerle daño a nadie, sin herir a nadie, sin maltratar a nadie, llevando el evangelio de verdad. Aleluya, santo. Gracias te damos. Mira lo que dice el libro de Mateo. Tengo que llevarte aquí al libro de Mateo, porque tienes que aprender. Santo de Israel. Tienes que aprender que toda autoridad y poder se le dio a la iglesia y la iglesia no la usa. Toda autoridad y poder se le dio a la iglesia, no a la religión, no a los gobernantes religiosos, no a los gobernantes de estas naciones, no a los gobernantes del mundo. La iglesia fue la única que se le dio autoridad y poder para atar y desatar. Aleluya. Todo lo que atares aquí en la tierra, le dijo, será desatado en los cielos. Y todo lo que atares aquí en la tierra y desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Eso fue a la iglesia, no a la religión, como muchos dicen, que se le dio a Pedro, que Pedro era la roca, porque escuchan la voz de la mentira y están guiando al pueblo a que queden impíos, religiosos, seguidores de la mentira. Mira lo que dice aquí. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, a los seguidores y creyentes de su palabra, a los que siguen su palabra, la palabra de verdad, los discípulos de Dios, no discípulos de religión. La religión no hace discípulos, Cristo hace discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces le respondió, decís que soy yo. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escucha, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación divina de parte de papá a este discípulo de Dios, a este discípulo de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre en ese mismo instante. Y sobre toda esta roca, y sobre esta roca, sobre esta revelación divina de parte de papá, edificaré mi iglesia. Pedro no es simplemente la iglesia. Todos y cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una corporación. La iglesia no es una institución. La iglesia somos nosotros. Cada uno que hemos aceptado a Cristo. Aleluya. Sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. A ti, a todo y cada uno de nosotros. A cada uno que hemos recibido a Cristo. La autoridad y el poder, la llave de los cielos, aleluya, ha sido entregada a nosotros. Escucha. Te entregaré la llave de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, desatado será en los cielos. Toda autoridad y poder será dada a la iglesia. No a la religión, no al hombre, no a los gobernantes. Toda autoridad y poder ha sido dada, declarada por el Rey de los cielos a la iglesia de Cristo. Aleluya. A la iglesia de Cristo dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya. A la iglesia para poder atar y desatar. Aleluya. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Aleluya. Toda potestad, mira lo que dice el libro de Marcos. Déjame llevarte aquí. Marcos capítulo 16, mira lo que dice. Capítulo 16, versículo 17, mira lo que dice. 17 y 18 dice, estas señales seguirán a los que creen en el Cristo de la gloria, a los que creen y siguen y escuchan la verdad, no la mentira. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Oh! Autoridad y poder a la iglesia, a nosotros. Mira lo que dice Lucas capítulo 10. Mira lo que dice Lucas capítulo 10. Versículo 19 dice, he aquí, iglesia, escucha, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo y nada os hará daño. He aquí, os doy potestad, no a la religión, no a los gobernantes, sino a los seguidores de Cristo. No a los seguidores de los que dicen mentira y de los que predican mentira, sino a los seguidores de los que predican la verdad. Aleluya. Le he dado potestad, dice, autoridad y poder. Oh santo. Y la iglesia no la usa.
La iglesia te mantiene hoy entretenido, pero no te mantiene advertido de lo que viene. Te mantiene en este entretenimiento sin dejarte saber cuál es el próximo acontecimiento. Santo. Te mantiene en este entretenimiento sin dejarte saber cuál es el próximo acontecimiento. ¿Sabes tú cuál es? Porque puede suceder ahora mismo. Aleluya. Oh my God. Si pudieran entender, un avivamiento se ha despertado. Hay un avivamiento. Hubo una profecía que se cumplió en Hechos capítulo 2. Mira lo que dice Joel. Déjame llevarte al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Charlie Kirk era uno de esos jóvenes, visionero, aleluya, que dedicó su vida para que esto sucediera, para que este avivamiento sucediera hoy. Hoy es cuando es importante. Mañana puede ser un poco tarde. Hoy es cuando es importante. Agárrate de la mano de Jehová. Agárrate de la mano de Jehová. Ven a la presencia de Dios. Oh, sigue el movimiento. Sigue el movimiento del Espíritu Santo. Hay un gran avivamiento en esta nación hoy y en el mundo entero. No te apartes, síguelo. No te apartes, síguelo. No te apartes, síguelo. Es tiempo de venir a los pies del Señor. La salvación es tuya si vienes a los pies de Dios. Si vienes a los pies del Cristo de la gloria. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hoy se derramó en Hechos capítulo 2. Déjame llevarte a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 versículo 1. Mira lo que dice. Aleluya. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que puede suceder hoy también, porque dice que cuando llegó ese día estaban todos unánimes, juntos en un mismo espíritu, en coinonía con el Cristo de la gloria. Aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repetidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba para que hablasen. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, pero no para irse, sino para quedarse. Y hoy hay un avivamiento de ese Espíritu que muchos abandonaron, que los religiosos y los gobernantes religiosos y los religiosos de la iglesia de hoy y los gobernantes religiosos de la iglesia de hoy han puesto a un lado y han abandonado para hacer su propia voluntad. Y están entreteniendo a la iglesia, pero hubo un joven, como dice Joel. Los jóvenes verán visiones. Charlie Kirk vio esa visión y puso a un lado a todos estos mentirosos. Si ustedes no lo hacen, dijo, yo lo haré. Y le dijo el Señor: heme aquí, papá, llévame a las naciones. Vamos a traer un avivamiento del Espíritu Santo ahora en este tiempo. Es necesario. Pégate, únete en coinonía, como dice que estaban unidos todos. Y el Espíritu Santo de Dios se derramó. Aleluya. Oh, permítele que se derrame hoy en tu vida. Permítele que se derrame hoy en tu casa. Permite que tu familia sea salva hoy. Aleluya. A través del Espíritu Santo que ya está aquí. El movimiento del Espíritu Santo está en el mundo entero. Santo, es un avivamiento de un espíritu que habían puesto a un lado, de un espíritu que habían abandonado, que habían entristecido. Estos religiosos que solo lo que buscan es tratar de hallar a Dios a través de sus obras. Y la iglesia cristiana ha seguido el mismo patrón.
Si no haces, no eres bendecido. Si no das, no eres bendecido. ¡Mentiroso! ¡Oh! ¡Mentiroso! El cristianismo es el amor de Dios buscando este mundo a través de Cristo. Y una vez que en Cristo te encuentras, ya eres bendecido si eres salvo. ¡Aleluya! No le mientan más al pueblo de Cristo. No le engañen ni lo entretengan más. Cristo es bendición. Y toda bendición viene de Cristo. Una vez que le aceptas como tu Señor y Salvador, aleluya, ya has sido bendecido con la mayor de todas las bendiciones, el mayor de todos los milagros, el mayor de todos los regalos que viene del cielo. Se llama salvación y vida eterna. ¿Quién predica eso hoy? ¿Quién te predica estos mensajes hoy? Están comprometiendo el evangelio. Prefieren comprometer el evangelio que comprometer sus bolsillos. Pero Charlie Kirk, santo, aleluya, santo, gloria a ti, papá, por ese siervo. Gloria y honra al Dios de los cielos por ese joven que vio visión. Yes, por ese joven que vio visión. El libro de Joel, profecía capítulo 2 versículo 28. Y los jóvenes verán visiones. Él la vio. Y él entendió que había que decirle a Jehová: heme aquí, papá, llévame a las naciones. Aleluya. El mundo entero se está levantando en un avivamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Un avivamiento necesario. Un avivamiento que era en el perfecto tiempo de Dios. Y ya llegó. El Cairo de Dios se ha derramado sobre este mundo. Principalmente sobre esta nación bendecida, la que muchos odian. Hay muchos cristianos hoy en contra de este varón que Dios levantó, como levantó a Moisés, como levantó a Elías, como levantó a David. Mi Dios levantó a este joven, este varón de Dios. Y hay aún pastores cristianos hablando en contra de él, criticándolo, declarándolo demoníaco. Esos son los gobernantes que están escuchando la voz de la mentira. Y todo lo que les están siguiendo, dice la palabra, todos sus seguidores quedarán impíos. Hay iglesias llenas de impíos, llamándose cristianos, separados de la verdad y escuchando la mentira, producto de esos gobernantes que han puesto el oído a la mentira de Satanás. Aleluya, santo. Pero hay un avivamiento del Espíritu Santo de Dios, Santo de Israel. Mi Dios no nos abandona, porque mira lo que dice Efesios capítulo 6. Voy a terminar aquí. Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Presta atención, porque esto no te lo enseñan en las iglesias de hoy. Esto murió hace mucho tiempo en las iglesias de hoy. Hoy en las iglesias de hoy te enseñan que traigas la chequera y la Biblia, y que si no das los diezmos no serás bendecido. Y ven para incluirte en este programa nuevo que hicimos, que te va a enseñar a esto y aquello. Y ese programa lo único que hace es alejarte de la palabra de Dios. Han incluido hasta la psicología en las iglesias, cosa que es abominación, separada totalmente del Rey de los cielos. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, escucha, por lo demás, hermanos míos, iglesia, por lo demás, iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortaleceos en la verdad, dice. Vestíos de toda la armadura de Dios, Cristo, para que podéis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que habitan en regiones celestes. Esa es nuestra batalla. Nuestra batalla es contra ese maligno
Nuestra batalla es contra Satanás, pero nosotros no podemos batallar por nosotros mismos. Necesitamos al Cristo de la gloria, pero si el Cristo de la gloria no es predicado, si el Cristo de la gloria, si el mensaje de salvación no es predicado, ¿cómo tú vas a poder batallar estas fuerzas del mal? Porque la palabra dice que tenemos que resistir en Cristo. La palabra dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos a Dios, someteos a Cristo. Resistir al diablo y él huirá de ti, porque Cristo batallará por nosotros. Dice: ponte la armadura de Cristo, la armadura de Dios. Aleluya. Para que podáis, dice, fortaleceos en el Señor y la fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del mal, del maligno, de la maldad, de Satanás, de la serpiente antigua, del primero que le robó el gobierno a Adán. Es el mismo mentiroso desde los principios. Y aquí hay muchos gobernantes espirituales en la iglesia de hoy. Le llamo gobernantes porque eso es lo que hacen. Están gobernando las iglesias conforme a su propia voluntad y engañando a un pueblo a través de la mentira que escuchan de Satanás, porque no es posible que si tú no predicas el evangelio de Cristo, tú me digas a mí que tú eres cristiano. Si tú no predicas el evangelio de Cristo y estás engañando al pueblo de Dios, te voy a volver a llevar entonces al libro de Proverbios capítulo 29, versículo 12, donde dice: si un gobernante atiende, aquí empecé y aquí voy a terminar. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, la palabra que te hablé en Juan 8:44, padre mentiroso y padre de toda mentira. Si el gobernante de estas iglesias de hoy, aquel que está detrás del púlpito, aquel religioso que está escuchando la palabra de mentira, la palabra satánica, y se la está llevando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios la sigue, quedarán impíos, dice. Quedarán impíos. Mi Dios no quiere eso. Pero hubo un hombre, un joven, que escuchó la voz de Dios, que le habló directamente a su espíritu, a su corazón, a su alma, y le dijo: te he llamado. Y él le dijo: heme aquí. Aleluya. Gracias te doy, mi Dios, todos los días. Gloria y honra a ti por Charlie Kirk. Aleluya. Gracias, Señor, por haber levantado ese hombre, ese joven que decidió en su corazón entregar su vida. El primer mártir de la iglesia moderna. Aleluya. No pudieron con él. El enemigo no pudo con él. Y usó a estos demonios que dice aquí, principados. Los principados son el mayor rango del reino de las tinieblas. Las potestades son lo que le sigue abajo de eso. Después dice contra gobernadores de las tinieblas. Esos son los seres humanos que se dejan usar. Los gobernadores de las tinieblas son los seres humanos de esta tierra que se dejan usar por esas potestades y por esos principados. Y son manipulados por Satanás. Le manipulan su corazón y su mente. Dicen que no pueden entrar en el corazón del hombre. Bueno, si tú se lo entregas, si tú le entregas tu mente, el próximo paso es tu corazón. Y así le sucedió. Usaron a un joven, otro joven de 22 años, de una buena familia. La familia que lo había guiado por buen camino, decidió apartarse de su familia. Cayó en malos pasos. Satanás se lo comió vivo. Lo manipuló, le manipuló el corazón. Vivo se lo comió. Tenemos que estar vigilantes de nuestra juventud, de nuestros hijos. Saber con quién andan, con quién se juntan. Pero Charlie Kirk perdió su vida defendiendo la palabra de Dios, llevando el evangelio de Cristo. Aleluya. Muchos dicen: no debemos honrarle, tenemos que creer en Cristo. Bueno, si tú crees en Cristo, tienes que honrar a este siervo de Dios.
Si tú has creído en Cristo, tienes que honrar a este siervo de Dios en Cristo Jesús, porque Él decidió hacer lo que no haces tú. Él decidió hacer lo que no haces tú, criticón. Él decidió hacer lo que no haces tú, maligno. Él decidió entregar su vida y decirle a Dios, heme aquí, al Cristo de la gloria, aleluya. Mi Dios lo usó en gran magnitud. Le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de los cielos. Le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de los cielos por haberme llamado a predicar el evangelio de salvación. No existe otro evangelio en mi boca. No existe otro evangelio en mi corazón. No existe otro evangelio en mi mente. Salvación y vida eterna para alcanzar al mundo entero. Eso hizo mi hermano Charlie Kirk. Hoy está en la presencia de Dios. Y el avivamiento del Espíritu Santo que ha venido a este mundo a través de este siervo de Dios ha comenzado. Únete a este movimiento, a este avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Vas a ser bendecido. Sé parte de este avivamiento para destruir estas fuerzas del mal. No lo podemos hacer solo, necesitamos al Cristo de la gloria. Te invito a que te unas. Te invito a que vengas a los pies de Cristo. Aleluya. Ven a los pies de Cristo hoy. Aleluya. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Voy a hacer la oración de fe. Aleluya. Ora conmigo. Repite conmigo. Repetir no te salva. Creerla sí. Repite conmigo. Baja tu cabeza. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Vengo a ti arrepentido de mis pecados. Aleluya. Jesucristo, entra en mi corazón. Te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Aleluya. Perdona mis pecados, papá, en el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Gracias, papá, por tu perdón. Si has repetido esta oración creyéndola, hoy eres salvo. Únete a este avivamiento. Únete a este avivamiento. Y mi Dios te va a bendecir grandemente en Cristo Jesús. El tiempo apremia, tenemos que terminar. Le damos gracias al Señor por este mensaje. Dios te ama, yo también. Bendiciones.